Bueno, sí, el Meta en general y el Guaviare y también el Bichada, es decir, toda esta zona ha sido una zona de conflicto desde hace muchos años. Aquí ha habido, pues han estado las guerrillas, desde las guerrillas del Llano, que fueron famosas en los años 50 por allá, pero también han estado los paramilitares y el ejército ha tenido un desarrollo de todas sus estrategias de guerra sucia aquí. Entonces, más o menos en el año 99, cuando ocurrió esto, pues estaban ya en plena zona de distensión, ¿no? Eso muestra que, a pesar de que se estaba dialogando supuestamente entre la guerrilla y el ejército, los rastreos de prensa muestran que hubo combates en diversas zonas del país y que en esa fecha, que fue en julio del 99, hubo combates en varios sitios, contándose más de 200 muertos. Aquí en Puerto Lleras, que fue de donde trajeron estos muertos que sepultaron acá, al parecer hubo 65. Sin embargo, hay personas aquí en el pueblo que le hablan a uno de más de 80 muertos en ese momento. Eso muestra que incluso los procesos de paz aquí han sido un poco simbólicos, ¿no? Mientras se dialoga, se sigue en la misma lógica de la guerra y en los mismos bombardeos, en las mismas incursiones violentas. Y esta fosa se abrió justamente en ese momento, del 99. Según todos los datos que se tienen hasta ahora, aquí los militares trajeron en volqueta los cadáveres, los vaciaron allí y eran, según la fiscalía dice en este momento, 47 o 46 los sepultaron ahí, en esta fosa, y otros 25 los habrían sepultado en tumbas más individuales. No sé la razón, porque esta investigación está por empezar apenas. Cuando empezamos a recorrer los cementerios de esta zona, después de lo que ocurrió en la Macarena, que fue digamos el cementerio que lanzó la alarma de grandes cantidades de muertos anónimos, vinimos aquí también porque aquí había muchas denuncias de falsos positivos o de muertos que eran presentados como muertos en combate, pero que no eran muertos en combate. Vinimos a hacer como una visita, y ya desde esa primera visita, que nos impresionó mucho porque hicimos un recorrido por todo el cementerio y pudimos contabilizar más de 400 tumbas anónimas, sin nombre, donde había solamente un número de un acta, a veces una fecha. Veíamos que había tumbas de 2, de 4, de 6, de 7 muertos. Acá las hay todavía, esas todavía no se han empezado a exhumar. Y ahí nos llamó la atención un montículo de piedras no muy grande que había en este sitio. No eran esas, porque ahí están muchas que han sacado, eran más poquitas. Preguntándole a la gente y al mismo sepulturero, nos dijeron que ahí había un grupo grande de gente enterrada debajo de esas piedras. Empezamos a indagar un poco más y nos hablaron de un bombardeo en Puerto Lleras en 1999, y bueno, ya empezamos a solicitarle a la Fiscalía primero una inspección. La Fiscalía vino, hizo una primera inspección, haciendo simplemente pequeños huequitos, viendo la situación de la tierra, y concluyeron que ahí debía haber un número X de muertos. Después ya vinieron, iniciaron una mínima investigación, descubrieron que había unas necropsias
no sabe uno con qué cuidado las hicieron, unas fotos, y ya eso les dio una pista para iniciar las exhumaciones. Entonces, desde ayer pues ya han iniciado una exhumación más cuidadosa. Ayer sacaron 8 cuerpos, hoy no sabemos cuántos van a sacar. Se calcula que puede haber 45 o 46 muertos allí. Pero lo que hemos visto en las demás visitas, e incluso hoy mismo que nos hemos conectado con algunas familias, es que aquí hay muchas más fosas comunes, anónimas, tapadas, sin ninguna señal. O sea que este es un campo de tumbas anónimas muy preocupante, y que esto va a dar para investigaciones muy largas, si es que hay voluntad de hacerlo, ¿no? Claro, padre, porque hablábamos de qué sigue ahora, o sea, el proceso de identificación, de búsqueda de las personas que pueden llegar a tener seres queridos ahí. Eso sí, son muchos pasos los que hay que dar. Lo primero que tiene que hacer la Fiscalía es hacer un esfuerzo de identificar los cuerpos que va a sacar de ahí, ya sea por la registraduría, las cédulas, las pocas huellas que debieron quedar en las actas de defunción, y las fotografías, empezar a convocar a familias, empezar a investigar pues en registraduría y otras fuentes, pero eso es lo más fácil. Yo creo que lo más difícil es lograr que las familias de las víctimas superen el temor y se atrevan a presentarse para que se les tomen las muestras de ADN y se puedan realmente identificar los restos que hay ahí. Pero además queda un campo muy grande por investigar y muy difícil, que es cómo murió esa gente, cómo fue esa muerte. Hasta ahora la misma Fiscalía ha llegado a la conclusión de que ahí hay 25 menores de edad y que también ha encontrado proyectiles. Eso muestra que lo del bombardeo no fue tan cierto, que de pronto tras el bombardeo se camufló un número X de ejecuciones. Es decir, hay muchas cosas por averiguar y por esclarecer. Eso va a ser para la... Sin verdad no hay justicia, no hay reparación, no hay nada. ¿Qué hacemos para en este país tratar de esa búsqueda infructuosa de paz hoy y de verdad? No, este es un trabajo de hormigas de poquito a poco y como decimos, con las uñas, sin medios, logrando convencer a una que otra familia para que ayuden en el esclarecimiento, exigiéndole mucho a los organismos del Estado que se han caracterizado siempre por la ineficiencia. Esto es una excepción. ¿Hay más cementerios en las zonas aledañas? Hay varios que nos preocupan mucho. Está el de la Macarena, por supuesto. Está el de San José del Guaviare, que no es uno, sino que son muchos cementerios. Apenas se ha logrado identificar uno. Los demás están por investigar. Está el de Vistahermosa, que la misma Fiscalía dice que el de Vistahermosa es muy difícil de investigar porque ahí no hay mucho registro de nada, ¿no? Entonces va a quedar difícil. ¿Hay un registro gráfico o un papel que diga que en alguna época... Pues debe haber una mínima pista, ¿no? Y las pistas son o actas de necropsia o fotografías o bueno... Pero si son ejecuciones extrajudiciales. No, sí, yo creo que la inmensa mayoría de los casos son casos que han querido ocultar y por lo tanto no hay huellas de nada. Muy difícil. Y eso hablando de una zona muy pequeñita del país. Eso a lo ancho y largo del país hay muchos otros casos. Bueno, hablábamos también hace un rato acerca de los intereses transnacionales, internacionales. ¿Qué tipo de intereses tiene esta región? Bueno, en esta región el gobierno, el último gobierno y este como que va por el mismo camino, quieren mostrar que esta zona
superó el conflicto. Y eso no es cierto. Pero para mostrarlo, entonces están haciendo una serie de cosas ficticias, por ejemplo, pidiéndole muchos recursos a la Unión Europea y a los Estados Unidos, dizque para planes de desarrollo, de turismo, que las veces que hemos tenido la oportunidad de conversar con los campesinos, si eso es cierto, si eso está marchando, ese es otro engaño realmente. Y por ejemplo, en el caso concreto de la Macarena, han querido incentivar el turismo a la zona del Caño Cristales, que es muy bonito, es hermosísimo, pero han querido hacerlo tapando la crisis humanitaria, tapando los muertos, negando los muertos, y eso no es admisible. Y yo el día de la audiencia de la Macarena, ahora en julio, leí una fábula, digamos, una ficción de Julio Cortázar, muy hermosa y muy profunda, en un proyecto de cuento que nunca quiso escribir porque dijo que ya la realidad lo había escrito. Según esa ficción, en una zona de su país, de Argentina, grandes empresas quisieron hacer una ciudad moderna, bonita, llena de edificios altos, de rascacielos, de luces, en fin. Pero no cayeron en cuenta que, o sí sabían los que la promovieron, solamente ellos, que la estaban construyendo sobre un cementerio. Entonces, cuando ya los edificios estaban concluidos y la ciudad se veía muy bonita, con grandes avenidas, con muchas luces, en fin, toda la población de esa ciudad empezó a sentir un malestar muy profundo, empezaron a tener sueños de terror, a desear irse de allí, y entonces él dice que los muertos sobre los cuales habían construido la ciudad para tapar su memoria, encontraron la manera de entrarse en sus vidas y robarles la felicidad que ellos habían soñado al construir esa ciudad. Y al final todos salieron huyendo de esa ciudad. Así. Ese es un símbolo muy gráfico de lo que puede ser el caso de la Macarena y muchos otros casos en Colombia, donde con grandes planes de desarrollo, de turismo, en fin, quieren tapar la barbarie que ha sucedido, ¿no? Así.